Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado por fin tras una larga espera de casi 3 años, Masters Andor 2. Está bien chingona. La que será su temporada final, y esta vez Tony Gilroy y Star Wars han tirado la casa por la ventana porque han estrenado de golpe los 3 primeros capítulos de esta temporada 2, conectando exactamente donde nos dejó la temporada 1 con todos sus personajes como Cassian, Biggs, Luthen, Cleia o la bendita Mon Mothma que se roba este arco. Unos capítulos, Masters, que son maduros, inteligentes, catárticos y desgarradores, sobre todo con Mon Mothma y Cassian Andor. Y debo decir que sobre todo el tercer episodio me voló la cabeza. Me parece genuinamente que este primer arco de la serie es muy poderoso y ya se volvió de mis favoritos. Así que como es toda una tradición del canal, vamos a revisar todo lo que nos dejó estos primeros 3 episodios de Andor 2 en nuestro Todo Explicado, hablando enteramente de los spoilers de este capítulo para que tengan cuidado en la parte de adelante. Ok, y entrando en mis impresiones generales, Masters, antes de hablar del detalle de los 3 episodios, debo confirmar que sin duda el valor de producción de esta historia está a otro nivel como cine de arte, y se aprecia en demasía el aporte del co-director de Rogue One, Tony Gilroy, que escribe estos 3 episodios con inteligencia, elegancia y maestría para sorprendernos con puestas en escenas complejas y adultas que tienen mucho subtexto para entender cómo el Imperio oprime en estos tiempos o cómo las situaciones rebeldes en las que están todos, incluyendo Mon, Biggs o Cassian, terminan por ponerlos contra las cuerdas de diferentes maneras. Lo que pasa en Myn Arau o en la boda en Chandrila encarna mucho el dolor de los personajes, todo por el fin de la misma causa rebelde, con una actuación de Diego Luna, Genevieve O'Reilly y también de Adria Arjona que es sobresaliente. Me parece que la progresión en lo que sucede con los personajes conecta muchísimo con lo que nos dejó en la temporada 1, porque esto sucede un año después, estando en el año 4 antes de la batalla de Yavin, ya sea con el matrimonio arreglado de la hija de Mon con un mafioso para lavar dinero que iba a la rebelión, o hasta también con el BSI, la nueva pareja que son el loco de los Fruity Loops, Cyril Karn y su nueva novia Dedra Meero, algo que en realidad yo no vi venir. Y es más, Masters, hasta el hecho de cómo introducen al director Orson Krennic, conectando con cómo pretende el Imperio tomar a la fuerza los recursos del planeta Gorman, que es un reflejo mismo de cómo avanza la Estrella de la Muerte en completo secreto, conocido solo por ciertos elegidos de Palpatine, algo que conecta perfecto con la trama de Rogue One. We were on the verge of greatness. We were this close. Pero también esta progresión se repite con Cassian, Biggs, Will, Bedo, Simo y Brazo, los amigos de Ferrix retirados en Myn Arau, para después de vivir un buen tiempo en paz sentir cómo no podrán esconderse en ningún lado del Imperio. Y claro, también los hilos de Luthen Rael como titiritero están siempre en todos lados, una movida adelante. Eso me parece brillante como un artífice de la rebelión al lado de Cleia. Pero también me parece, Masters, que es sobresaliente la dirección de Ariel Kliman en el primer y el tercer episodio. Y no solo me refiero a la brillante secuencia de baile de Mon Mothma que se suma a la música de Brandon Roberts, que es espectacular y liberadora, en un momento donde ella debería de festejar pero está viviendo con dolor la boda de su propia hija. Y ni qué decir de los planos secuencia de este arco con toda la presentación de la boda, que simplemente es fantástica, donde se nota el gran tamaño de los sets de Luke Hall como diseñador de producción, que también sobresale con la estética japonesa de la cultura de Chandrila, que curiosamente era un mundo que jamás habíamos visto en la pantalla grande de Star Wars, y además el vestuario de esta boda es hermoso. Todo eso, como diría Galen Erso en la vida real, fue absoluto cine. Y creo, Masters, que tanto el primer y tercer episodio están en otro nivel. Particularmente la persecución del TIE Avenger creo que te atrapa estando justo al comienzo del debut de la temporada. Eso es una gran decisión. Aunque por otro lado debo decir que en el segundo episodio sí le pasa un poco que la parte media de los arcos de Andor tienden a caer en el ritmo. Aunque a mí sí me pasó que cuando dices, uy, esto ya está largo, terminan por pasar cosas como la revelación de Yavin 4 en el segundo episodio. Y creo que este arco construye muy bien tensión y hay algo de terror psicológico que paga perfecto en el arco final de todos los personajes ya en el tercer episodio. Creo que los 3 capítulos son un inicio muy poderoso y un manotazo en la mesa incendiario, y me parece que este es uno de los mejores arcos que ha tenido toda la serie, así que me voy satisfecho. Y debo de señalar que fue un gran acierto liberar de golpe los 3 episodios como si fueran una película, porque mejora ampliamente la experiencia de la audiencia viendo un arco completito. Ok, pero ya hablando en detalle de los 3 episodios, el primero es una reconexión perfecta un año después de donde nos dejó la temporada 1. Cassian, claro, haciendo misiones para Luthen Rael y la rebelión, teniendo una secuencia del robo de tecnología imperial con un prototipo de un TIE Avenger, una nave superior en el planeta Sinar, que es donde fabrican esos TIEs. Y esto está lleno de referencias que revisaremos, claro, en el video de mañana de los Easter Eggs. Pero aquí vemos el lado humano de Cassian salvando su vida en una situación de peligro donde hasta le pesa cargarse al último imperial
imperial. Todo para darse cuenta que su contacto rebelde al que le va a vender la pieza hasta un misterioso mundo selvático no está. Una célula rebelde neorepublicana que ya se los había mencionado en la temporada 1 por Saw Gerrera y Luthen Rael. Y es curioso que ellos son los que dieron con la luna de Yavin 4, aunque básicamente estos rebeldes fueron emboscados. Y esta parte y el siguiente episodio nos muestran cómo son los rebeldes sin fe y acéfalos, peleando básicamente por sobrevivir y escapar en la única nave que hay ahí, el TIE de Cassian. Y esto es importante por dos razones, porque Andor se muestra como un creyente a la causa y nota también la importancia de un líder fuerte, básicamente en lo que él se convertirá. Pero también se siembra aquí el contexto de cómo los rebeldes comenzaron a fundar la base mucho antes de Rebels, Rogue One o el Star Wars original, algo que paga en una gordísima revelación al final del segundo episodio cuando Cassian huye de ahí. Y por otro lado, en Mina Rao vemos a sus amigos, el droide de su madre, Bedo Simo, al igual que su amorcito Bix Kalin, la hija del poeta de Guatemala, Ricardo Arjona, pero también a Brazo y a Wilmon Pack, que todos un año después han probado las dulzuras del amor tras enfrentar al Imperio y huir de Ferrix, aunque con Bix aún le atormenta la tortura que vivió con el Dr. Gorst un año atrás. Y todos viven aquí como inmigrantes sin visa ilegales haciendo trabajo de mecánicos, curiosamente en un mundo granjero gigante que es Mina Rao. La crítica a la actualidad que hace Gilroy en su escritura es mega evidente. Y también esto resuena con que el Imperio llegue a hacer un registro de quiénes son ilegales o no ahí, que justo esto saca de su paz a estos rebeldes dándonos cuenta que los tentáculos de Palpatine llegarán a cualquier rincón galáctico. Así que este arco deja muy en claro que nadie podrá huir de la opresión de los Sith. Y justo lo más importante de este arco es que se siembra gran parte del conflicto de esta temporada con los imperiales y el director Orson Krennic, el cual vuelve para darnos contexto de cómo estaban construyendo la Estrella de la Muerte, pero ahora crea un equipo ultra secreto con la venia de Tarkin el Emperador para la fase final de la Estrella de la Muerte, la División Maltin, de la cual forman parte el Mayor Partagaz y Dedra Meero, que son de lo mejor del Buró de Seguridad Imperial, y ellos tienen el objetivo de crear una pantalla imperial para invadir el mundo de Gorman para robarles y minar la preciada calquita de su subsuelo, todo para crear el arma para controlar la galaxia, la opresión en su máxima expresión, en una gran máscara para crear miedo. Ese es su objetivo. Y sobre todo tienen una estrategia para legitimarse y hacer ver a los gormanos como los agresivos. Y esto, claro, Masters, conecta con lo que Mon Mothma nos dijo en la primera temporada sobre cómo ya el Imperio tenía sus ojos puestos en Gorman, algo que también se vio en la serie de Rebels. Deberíamos invitar gormanos para ver si también se divierten. Tus amigos divertidos eliminaron sus rutas de embarque ayer. ¿Sabes qué les pasará? Esta es una forma de intimidar a todos los gormanos, que no han hecho más que solicitar sus derechos básicos. Denuncio al propio emperador por ordenar los brutales ataques sobre el pueblo de Gorman. Su mundo pacífico es uno de los incontables sistemas indefensos contra su mandato opresivo. Pero claro, con Mon Mothma la trama es simple. La promesa de boda del año anterior entre su hija Lida arreglando su matrimonio con Stekan, el hijo del mafioso Davos Coldon. Esto a costa de crear una fundación para que fluyan los créditos a la rebelión orquestado, claro, todo por su amigo Tay Kolma. Y toda la alcurnia de Chandrila, la que después sería la capital de la nueva república, estaría ahí para comenzar este ritual de 3 días. Desde Perrin Ferta, el esposo de Mon, las familias como la prima Bel, pero también misteriosamente Luthen Rael y Kleya, que estos últimos van a llevar un regalo antiguo en una gran referencia a los Rakatas y solo están monitoreando a Cassian en su misión. Y ojo, Master, se nos presenta a Erskine Semak como el jefe de seguridad de Mon y ya lo habíamos visto antes en Rebels. Vaya, el arco de Mon es un festejo que poco a poco se va convirtiendo en una historia de drama psicológico con mucho subtexto. Lo que nos lleva, Masters, al segundo episodio que justo resuena aquí en todas las tramas porque se acelera este terror psicológico en la escritura de Tony Gilroy. Y esto es mega evidente en la trama de Cassian, que simplemente queda capturado por los rebeldes de Yavin, viendo cómo todos se pelean por salir de ahí al punto de traicionarse, cazados por una bestia local y mostrando esa psique trastornada en momentos de presión. Y la verdad, cuando sentí que esta trama se alargaba, que es la más débil del arco, esto terminó pagando al final viendo los templos Massassi de Yavin 4. Así que aquí conocemos cómo se descubrió este mundo. Y a la par en Chandrila vemos cómo Kleya regresa a la galería porque no sabe nada de Andor y el robo del TIE Avenger. Y además Mina Rao está bloqueado por la incursión imperial. Todo comienza a complicarse y esto porque los imperiales en avanzada visitan el sitio donde viven los rebeldes de Ferrix, donde básicamente aquí se plantea la gran tragedia que veremos para Bix y Brazo, que hasta en sus diálogos el teniente Kroll dice algo muy Rogue One para tratar de conectar con Bix sobre cómo esta vida en el campo es una vida tranquila, algo que es mega intencional en los diálogos de Gilroy, siendo una referencia a Galen Erso y Rogue One. It's a peaceful life.
Pero la verdadera carnita, además del espectacular arte, está en el ritual de la boda de Chandrila mientras suben la montaña. Que ahí no solo vemos como Perrin y Mon no son marido y mujer, sino que también aquí cuando creemos que Tay Kolma es aliado de Mothma, se nos revela en un giro de la trama que este amigo de su infancia solo la ayudó por dinero. Y ahora simplemente es un cabo suelto chantajeándola porque sabe que ella es una rebelde. Y aquí solo crece el sufrimiento de Mothma que paga al final de este arco, pero Luthen Rael, que también está ahí, siempre va un paso adelante preocupado precisamente por este cabo suelto. Y esto me parece muy interesante porque vuelve el festejo de Mothma en una tortura para ella, porque su hija la odia y su esposo también, el cual tiene un interesante momento cuando brindan Sagrona por la salud de los novios. Pero curiosamente todo ahí en Chandrila es por puro interés y todos viven la pantalla de la boda y la aceptan, un símbolo de cómo están cegados por el régimen imperial. Menos claro, Mon Mothma, Luthen Rael y Bel Sarta, y esto es muy notorio en el final. Pero justo entrando en el tercer episodio tenemos que tener algo de los villanos, porque brevemente se deja planteado antes cómo les había ido bien a Dedra y a Cyril Karn, ahora viviendo juntos, con él alejado de su madre el último año y ya no viviendo en depresión. Pero esto se plantea muy claro como metáfora, con cómo Cyril cambió un sometimiento por otro, de vivir con su madre ahora con alguien fuerte también como Dedra, tal cual como un reflejo de lo que le hace el imperio a todos. Y justo es interesante cómo hay un choque de fuerzas cuando invitan a la madre a comer, rompiendo con el aura blanca y negra del pulcro apartamento, porque Edie Karn es caos desde su vestido naranja o ensuciándolo todo. Pero esto plantea al final como Dedra es más fuerte que Edie ganando este jueguito. Lo que no hay que olvidar aquí, Masters, es que aún tienen que jugar sus cartas estos personajes por delante, porque odian tanto a Cassian como a Luthen por su pasado en la primera temporada, algo que incluso Partagaz le recuerda a Dedra estando en el Buró de Seguridad Imperial, de que deje su obsesión a Luthen atrás. Pero el resto de las tramas, Masters, son unas joyitas y lo sembrado paga, y paga muy bien en este tercer capítulo, que lo mejor para mí lo dejaré con Mothma para el final en su catarsis en la boda, porque por un lado en Mindanao vemos la calma antes de la tormenta, con Biggs, Will, Talia o Brasso disfrutando de un último momento, hasta que son avisados de que el Imperio vendrá el día de mañana a hacer inspección, algo que provoca que se apresuren para irse a esconder. Y lo que me sorprendió aquí, Masters, es que tratan a Bedo Simo como un niño, dejándole el cuidado de Talia para que ahora viva feliz con sus amigos droides. Desgraciadamente lo que la caga cuando ya van a partir es que el joven Will es el único que no piensa con la cabeza. Y me refiero ahí abajo. Porque va a despedirse de su novia la granjera Vila, y eso es lo que provoca que Biggs y Brasso sean alcanzados antes de poder escapar. Todo por esperar al más joven del grupo. Y a la par, Kleya y Cassian pueden comunicarse a la distancia, y con esto el desaparecido Andor, varado en su TIE, decide ir a salvar a sus amigos, pero cuando decide esto ya es demasiado tarde, porque el puño imperial está sobre ellos. Y esto nos lleva al clímax, Masters, ya que Brasso cae capturado por los imperiales tratando de salvar a Will, y Biggs Kalin otra vez enfrenta el terror, esta vez con un abusador teniente Kroll, del cual apenas si sale avante apoyada por Will, en una escena brutal. Pero con Brasso nada sale bien, porque cuando Cassian llega en el TIE lanzándose en picada, su mejor amigo ya está capturado, y a pesar de que él viene armado hasta las chanclas y le tira a todos los imperiales con su propio TIE, ahora sí estos malditos Stormtroopers tienen buena puntería y se cargan a Brasso. Vaya, Cassian sí desaparece un poco aquí, pero el hecho de que llegue tarde es la desgracia. Nos hace dimensionar cómo vivir la muerte de Brasso cambiará todo para él. Por eso que Cassian pueda llegar por Biggs y Will es hiper simbólico al abrazarlos, porque Cass al menos puede volver a su novia, pero ella termina conmocionada, y Will lo mismo, porque el error del joven saliéndose del plan causó la muerte de Brasso, y esto redefinirá su destino, y el último plano con ellos es brutal, todos al borde del colapso nervioso por lo que acaba de suceder, donde con Diego Luna y Adria Arjona en sus expresiones se vuelan la barda. Pero al paralelo, la boda de la hija de Mon Mothma es una joya y un gran performance, porque Mothma sufre aquí y a montones, y no solo porque cuando es honesta con Lida de que si no quiere casarse no lo haga, ella es absolutamente rechazada por su hija y le pide que se emborrache. Lida abiertamente decide cegarse como su padre y no así Mon. La senadora es la única rebelde en su familia. Y claro, la boda continúa y hay una progresión porque Mon sí termina borracha, pero sobre todo lo hace para olvidar porque sabe que tras el chantaje de Kolma de una forma u otra, tendrá que mancharse las manos. Y claro, Luthen se vuelve el que tiene que accionar el gatillo tras saber que si Kolma chantajea a Mothma, todo se puede venir abajo en la rebelión, porque este viejo amigo siempre será un cabo suelto. Y Mon termina así contra la pared y el subtexto de la serie en su final es fantástico.
fantástico, porque mientras todos los asistentes viven en el embriago de la fiesta en Chandrila, Mon, Luthen y Bell simplemente no pueden. Ellos no aceptan el embriago de la era imperial. Y la música aquí de Brandon Roberts refleja ese momento catártico en los tres personajes, con la dirección de Ariel Kliman con aires de grandeza como pocas veces he visto, Masters. Amé genuinamente lo que presentaron aquí. Y Luthen de inmediato mueve sus tentáculos y, sin dudar, usa a la desaparecida Cinta Cass, la ex de Bell Sarta, de la cual ella se queja extrañar, y en una estampa brutal del final, no solo Bell se da cuenta que Cinta finge ser la chofer de un chantajista Tay Kolma, el cual se va antes de la fiesta creyendo que le ganó la jugada a Modma, sino que con solo saber que él se sube al speeder con Cinta, eso termina por firmar su sentencia final. ¡Se murió! Y así, entre el horror vivido de Cassian, Biggs y Will, esto se yuxtapone perfecto con su contraparte rebelde Mon Mothma en Chandrila, acabando todos completamente rotos, y así solo Mon se abraza a lo único que le queda, ese momento de catarsis donde no es feliz que es sublime, todo por la causa rebelde. Pero si también quieres ver más de esto, Master, lo expandiremos en las curiosidades de estos capítulos y en el directo con lo bueno y lo malo, unos que se los dejaré aquí en las pantallas finales cuando se publiquen. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de la rebelión.